capacidad financiera de cada candidatura, de cada campaña. Pensar y suponer que los medios son asépticos, independientes, totalmente neutros y demás, es pensar, digo yo, equivocadamente. En el caso de televisión es muy claro, son los partidos políticos los que contratan, no está permitida la publicidad para candidatos, para personas que aspiren a la alcaldía o a la gobernación, y esto de alguna forma me parece a mí sano, porque no le genera ninguna suspicacia en ese aspecto del cubrimiento de la época política. Hablar de un equilibrio, desequilibrio es muy complicado en este momento porque apenas inician los procesos electorales. Pensaría en que se abre con lo estrictamente noticioso, es decir, la masacre, el homicidio, el problema de la ciudad, y luego se entra ya en la valoración de cuáles son las opciones políticas en un escenario tan próximo que vamos a tener ahora en octubre. Entonces uno esperaría eso, pero si no se puede o no se quiere hacer así, uno esperaría que de manera responsable lo hicieran ya cuando los candidatos estuvieran allí en forma. Es decir, sin nombrar candidatos, sin conocerlos, uno sí desde los medios se puede hacer una valoración, haciendo pedagogía, voto en blanco, por qué es necesario votar, por qué es tan negativo para la democracia que la gente se abstenga de hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando usted no vota? ¿Qué pasa entonces con los umbrales? ¿Qué pasa? En fin, es decir, cantidad de cosas que pueden hacer desde la pedagogía electoral que los medios no están haciendo. Hoy no podría ver que haya un equilibrio o un desequilibrio, porque es que no ha habido presencia de los noticieros ni de la televisión frente a los candidatos a la alcaldía. ¿Qué hacen estos candidatos muy hábilmente? No, se construyen con base en una imagen positiva o no, de su carisma, de algo que han hecho o de una propuesta que llevan, pero que una propuesta que no está en un programa, sino que la tienen aquí, que no la han trabajado previamente, que no hay estudios, que no hay indicadores. Simplemente, no, yo voy a reformar esto, voy a hacer esto, voy a bajar los impuestos, voy a subir esto, voy a bajar estos otros impuestos, sin ningún estudio previo económico que diga si es viable o no, sino que se comprometen de manera populista a establecer una serie de cambios, pero sin que esos cambios realmente se puedan dar y medir sobre todo los efectos que esos cambios tengan, por ejemplo, una política económica. De hecho, a veces creo que no ha habido presencia de los precandidatos, la presencia es mínima. Me parece que hay una serie de reglamentaciones de Telepacífico donde se exige equilibrio, pero también asumo que detrás del director, detrás del periodista hay un ser humano que tiene intereses o que tiene gustos. ¿Yo qué esperaría? Entendiendo que la objetividad no existe, que yo creo que la objetividad es como una utopía de todos los comunicadores, sí esperaría un trato equitativo a los diferentes candidatos. Yo espero de Telepacífico mucha pedagogía y que ayuden a que entendamos el panorama político. Eso me parece que sería un gran aporte de los medios de comunicación. Lo asqueada o lo aburrida que está la sociedad es porque no vemos sino noticias malas de la clase política, cuando dentro de la clase política hay gente que trabaja muchísimo y que trabaja por su región, por su departamento y por la nación. Quedamos a merced del marketing político, es decir, imágenes y candidatos construidos en laboratorios de la imagen política, del marketing político, pero no son políticos construidos con base en que aquí tengo un programa de gobierno, con esto voy a gobernar, estos son mis 10, 20 puntos, mis 50 puntos, este es mi programa de gobierno, lo pongo a consideración de los medios y de la opinión pública, elíjanme, voten por mí, pero no votan por una imagen, votan por un programa, por un partido incluso. Así como tienen que sacar las cosas malas de quienes estamos en la vida pública y en las diferentes corporaciones, debieran destacar más todo lo que hacen nuestros parlamentarios, los concejales. No nos puede coger en agosto y en agosto apenas llegar a comenzar a reconocer los candidatos, ¿no? Estamos cubriendo el proceso político, el proceso electoral. Simplemente estamos pensando muy bien qué es lo que emitimos y qué es lo que no emitimos. Nosotros no dejamos de cubrir, lo que estamos es dejando de emitir. Hay un ejemplo y una experiencia importante en Colombia que es el canal institucional. En ese canal institucional, muchos de nosotros esperamos cuando hay un debate de un tema candente de carácter nacional, esperamos los debates y estamos pendientes de ese debate. No solamente por la forma del debate, sino por lo que aprendemos de país. El gobierno nacional tiene un canal institucional donde le permite al Congreso de la República y a otras entidades inclusive
entrar a mostrar la pedagogía, las realizaciones, los hechos, todo lo que se concentra a través de un debate. Nosotros sí tenemos canal institucional, se llama Telepacífico, pertenece a la Gobernación del Valle. Lo que pasa es que la Gobernación del Valle nunca le ha querido dar la importancia a las corporaciones públicas. ¿De qué forma? Manifestándose, por ejemplo, no consumiendo el medio, criticando el medio, exponiendo las críticas en otros espacios, mandando cartas, diciéndole, mire, su tratamiento es totalmente amañado, su tratamiento periodístico es totalmente acomodado a los intereses del candidato tal. Esas son las expresiones que uno esperaría de las audiencias. Lo que sucede es que en Colombia no tenemos a las audiencias capacitadas para eso, porque aquí la gente, infortunadamente la gente está mal informada, está informada por los mismos medios y por los mismos medios que tienen intereses. Entonces esos intereses se tienen que ver reflejados de alguna manera. Entonces no es posible pensar, y a mí no me gusta ese escenario, no me gusta tampoco el escenario que vivimos, pero sería peor imponer a los medios, no es que usted tiene que entrevistar a tal candidato, si no lo entrevista entonces la ley lo va a castigar. No, eso es un escenario que para mí es totalmente impropio para una democracia, ¿no? Deje que los medios hagan su trabajo, que lo hagan de manera responsable, uno esperaría, y que sea mejor la opinión pública la que determine si ese medio es responsable o no, si ese medio hace un tratamiento ligero o no, si es un tratamiento equilibrado o no, que sea la gente. Me queda más claro, pero aún tengo una duda. ¿Los directores de los noticieros y los precandidatos conocen esta información? Y más importante aún, ¿la cumplen? Y es que luego de esto nos damos cuenta del gran desconocimiento que tiene la gente acerca de las campañas electorales. A partir del 30 de julio, nosotros ya tenemos una claridad, un panorama mucho más claro que los 12 o 13 o 14 candidatos que hay ahora. Nosotros creemos, es una presunción, que la campaña electoral se va a realizar con máximo 5 candidatos. Y entonces yo creo que ahí ya podemos nosotros comenzar a hacer un trabajo periodístico acerca de cómo van. Nosotros por esos días contrataremos las encuestas que tengamos que contratar y comenzaremos a tomarle el pulso a la contienda. Si van a abrir secciones para llevarlos simplemente a preguntarles generalidades, me parece que no van a hacer mucho. Lo que se tiene que hacer es un cambio total en la forma como se entrevistan a los políticos, ¿sí? Que el político siente que el que está ahí al frente está bien informado, que se ha leído su propuesta. Y sobre la base de esa propuesta se entrevista. El que no lleve propuesta escrita, el que no tenga un plan de gobierno serio, simplemente no se entrevista y se emite, y se habla, y se le explica a las audiencias. El candidato tal no se invitó a este noticiero porque no tiene un programa de gobierno estructurado. Y la política editorial de este noticiero indica que si no existe una propuesta seria de gobierno, simplemente no se le abre espacio. La parte importante, cuando los motores se encienden, cuando las propuestas surgen, cuando hay espacio para los debates, es cuando ya se inscriban directamente o por firmas o por los partidos, y entonces sí sepamos cuántos están en ese partidor para llegar a disputar la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, los cargos de elección popular. No, es decir, si va a haber esa apertura de parte de los medios de abrir secciones para el análisis mediático, que lo hagan, bienvenido, pero que lo hagan con equidad, con rigor, insisto, sobre las propuestas en papel, no sobre propuestas que salgan allí hechas a mano antes de la entrevista. No, yo voy a hacer esto, no. Que el periodista que haya en las entrevistas conozca los problemas de la ciudad, que se haga debates, que se inviten a expertos, que controviertan, obviamente independientes, lo más independientemente posibles. Esos críticos que recojan y analicen la propuesta del alcalde o del gobernador. Hay un problema grave que se está dando en todos los noticieros a nivel nacional, y es que cada vez la información es más light. Nos quedamos más en el chisme, nos quedamos más en el rumor, y sobre todo en el tema político termina siendo una cosa muy somera, y es mucho más importante la encuesta que los procesos o los programas. Yo les pediría, con todo respeto de los señores directores, que nos esforzáramos más en presentar programas, propuestas, hojas de vida, trayectoria, que le permiten una idea de formación al pueblo que le va a tocar que elegir. Sí están los noticieros en mora de tener unas secciones de análisis política, de información política, porque estamos haciendo política y este es un año político. A veces los medios de comunicación nunca se toman el trabajo, por ejemplo, de ir a las comunidades y saber por qué una comunidad está respaldando a un candidato o por qué no respalda a otro. Sería bueno que conozcan
conocieran esa otra parte, no solo en un debate cuál es la posición de cada uno, sino cuál ha sido su trayectoria, qué ha hecho por la ciudad. Cuando los medios no se involucran sino 3 meses antes o 5 meses antes, pues lo vuelven como mediático. Cuando hoy en todas las esferas se está hablando de las candidaturas a alcaldía, gobernación y a las corporaciones. Sin llegar al extremo de que los medios se les pongan cortapisas o se coarte su libertad. No, yo creo en la libertad de prensa total. Lo que pasa es que la libertad de prensa no se debe confundir con la libertad de empresa, en sentido en que primero los intereses de mi empresa y luego la responsabilidad social y luego el asunto de la credibilidad. De manera institucional hay que hacer ya un trabajo frente a los medios de comunicación, especialmente con la televisión. Me parece que Telepacífico y sus noticieros están llamados a que participen en este momento de manera institucional con cada uno de los partidos. Cada partido tiene una ideología, una idiosincrasia, una propuesta, se ha caracterizado inclusive por desarrollar proyectos o programas, en este caso en la ciudad de Santiago de Cali. Entonces es la manera de nosotros mostrar cómo como partido le hemos contribuido al desarrollo de Cali. La pedagogía política debería ser una cátedra pública para todos y por supuesto allí los medios, los noticieros y no solamente los noticieros, los programas de opinión son fundamentales. No hay que esperar campañas políticas para hacer pedagogía política. Como un deber ser, yo esperaría que fuera mucho antes de la fecha en la que se inscriben y se lanzan a la palestra los candidatos, por cuestiones, digamos, de la técnica electoral que maneja el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría y todo este tipo de entes. Yo esperaría que fuera antes, pero ¿qué pasa? La agenda noticiosa no deja. Este es apenas un pequeño panorama de la difusión a las precandidaturas de la alcaldía de Santiago de Cali. Una pequeña reflexión que queríamos plantearles. Y es que este producto no busca juzgar ni justificar algunas prácticas que se pueden seleccionar entre legales o ilegales frente a la Ley de Comisión Nacional de Televisión. Lo que queremos es analizar la responsabilidad de los medios de comunicación de informar y construir mejores votantes. Hasta la próxima.